con la, con la presentación. Pues bueno, mi nombre es Lucero Uscanga Aguilera. Yo soy profesora en el Departamento de Astronomía, en particular del Cuerpo Académico de Radioastronomía. Y el día de hoy, pues tengo el gusto de presentar a el doctor César Careta. Eh, Él es originario de Brasil y pues estudió en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también realizó su maestría y su doctorado en astrofísica en el Observatorio Nacional, ambos también en Río de Janeiro. Trabajó como educador en astronomía en el Museo de Astronomía y Ciencias Afines, espero hacer bien la traducción del portugués, Sí. también de Río de Janeiro, y realizó un postdoctorado en cosmología computacional en el Instituto Nacional de Pesquisas eh, Espaciales, también en Brasil, y una estancia sabática en el Observatorio Astrofísico de Marsella, en Francia. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Astronomía en nuestra Universidad de Guanajuato desde el año 2006. Es miembro de la Unión Astronómica Internacional, así como del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 2. Entre sus áreas de investigación, pues está la astrofísica extragaláctica, cosmología observacional y computacional, astrobiología y bioinformática. Y pues algo muy particular, ¿no? Dado su origen y por los países que ha visitado, y es muy interesante también, pues habla 4 idiomas: portugués, español, inglés y francés. Y pues el día de hoy, pues tenemos el gusto de escuchar una charla de él que va a tratar sobre las 4 fases de la estructura a gran escala: nudos, filamentos, paredes y vacíos. Adelante, César. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero, por la presentación. Bueno, pues sí, entonces empezando ese ciclo, ¿no? Ese nuevo ciclo, ahora ya saliendo de la pandemia y bueno, que ya teníamos ese tipo de seminarios antes, pero es importante mantenerlo y en especial es muy importante para los nuevos estudiantes, ¿no? Entonces, platicar un poquito sobre los proyectos que he trabajado, que estoy trabajando, y en especial en ese tema de la estructura a gran escala, ¿no? Bueno, entonces ese tema yo desde antes, desde la licenciatura, yo trabajo con estructura a gran escala y entonces pues, sí, supercúmulos y cosas por el estilo. Entonces siempre he trabajado con eso, aunque obviamente trabajo en otros temas también, pero eso siempre ha sido un tema central de mis investigaciones. Muy bien, tengo varios colaboradores en ese tema, en especial que están aquí presentes Héctor y Roger, y también Heinz, que no lo vi por aquí, pero siempre colaboramos mucho en ese tema. Hay varios estudiantes de doctorado que ya pasaron por el departamento, o que están, como Johan ahora, pero ya estuvieron Iris, Marcel, Josué y Juan Manuel, que estuvieron trabajando en temas también de esta área, y varios estudiantes de maestría. Mónica, que acaba de terminar su maestría, Dana, que está terminando, Esteban, que está haciendo, Abdias, que acaba de terminar doctorado, ¿no? Entonces, y algunos estudiantes de licenciatura. Entonces, todos ellos, de alguna forma, participaron de esa línea de investigación. Entonces, bueno, aportaron a las cosas que voy a hablar, ¿no? Pero la idea del coloquio es hablar de una forma más general sobre la estructura a gran escala para que la gente vea cuáles son los temas que se discuten, se investigan en esa área, ¿no? Muy bien, a ver aquí, eso. Entonces, las diapositivas las puse en inglés, creo que no va a ser problema, pero voy a hacer la conferencia en español.
Voy a hablar a motivo de introducción, ¿no? Como una motivación del trabajo sobre formación de estructuras, una parte un poco más teórica, la parte de los cúmulos y grupos de galaxias, su composición, observación, estructura y estado dinámico, y la estructura a gran escala. Una parte metodológica en que hablo un poco de las técnicas que utilizamos, ¿no? Las muestras que tenemos disponibles, técnicas como de determinación de miembros de un sistema, un tema importante que discutimos bastante, que es la galaxia de primer rango, que es la galaxia muchas veces la más brillante, pero ni siempre, y la cuestión de subestructuras. Y bueno, al final voy a presentar algunos resultados, tanto en el tema de los cúmulos como en el tema de la estructura a gran escala directamente. Bueno, aquí tienen una imagen de un par de cúmulos de galaxias, bien representativo de cierta forma, es Abel 399 y Abel 401, que son dos cúmulos relativamente ricos, relativamente evolucionados, vamos dizer, e que, já se sabe, têm um puente que conecta os dois cúmulos, não somente formado de galáxias, mas também de gás. Esse color que está arriba dele, esses contornos arriba da distribuição de galáxias, são el efecto Zuniaev-Seldovich, não? El parámetro Y que medido por el satélite Planck. Entonces, de ese tipo de temas estaré platicando. Bueno, ¿cuál es la idea entonces de estudiar la estructura a gran escala? Bueno, primero que ese es un tema central en la cosmología. Vamos decir, en escalas mayores que las galaxias, las galaxias sabemos que não estão distribuídas de uma forma aleatória, mas se juntam formando estruturas, não? E essas estruturas podem ser desde pequenos grupos hasta grandes estruturas como supercúmulos, filamentos, paredes de galáxias e coisas assim. Bueno, todo isso chamamos genericamente de estruturas, não? Estruturas a gran escala. Y bueno, la cuestión fundamental de la cosmología, una de las cuestiones fundamentales, es cómo se formó todo eso, ¿no? ¿Por qué nuestro universo tiene esa estructura, ¿no? Nuestro universo a gran escala es bastante homogéneo, ¿no? Si tomamos una escala bastante grande aquí donde estamos y otra a una cierta distancia, vamos a ver que más o menos los patrones se reproducen, ¿no? El universo es considerado por todos los resultados que tenemos hasta ahora bastante homogéneo e isotrópico en las mayores escalas. Pero en escalas más pequeñas sí tiene estructuras, ¿no? Tiene esos patrones, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿No? ¿De dónde vienen esas estructuras? Bueno, básicamente los modelos cosmológicos consideran que al inicio la homogeneidad, vamos a decir, es algo primordial, pero desde muy al inicio, muy al principio, ya existían ciertas perturbaciones en ese, vamos a decir, ese fondo homogéneo, ¿no? Essas perturbações, o origen dessas perturbações é bastante discutido. Não temos, vamos dizer, evidências observacionais que nos puedan definir de onde vieram e exatamente suas características, pero a maior parte dos resultados que temos indicam que eram flutuações mais ou menos gaussianas, não? Se não eram gaussianas, eram cercanas a isso. Y además deben haber surgido, eso es lo que los modelos asociados a inflación, por ejemplo, y considerando la presencia de materia oscura y etcétera, indican probablemente o posiblemente esas fluctuaciones vinieron de fluctuaciones cuánticas que en el periodo de la inflación crecieron muchísimo y llegaron a la escala de galaxias y de estructuras a gran escala. Bueno, pero básicamente essas flutuações, essas perturbações existiram em diferentes escalas, ¿no? Desde flutuações mais pequenas em longitud de onda hasta flutuações mais grandes.
y esas fluctuaciones todas combinadas forman todo un espectro de fluctuaciones. Entonces, es fácil imaginar que fluctuaciones más pequeñas generaron cosas como galaxias o grupos y cúmulos, hasta fluctuaciones más grandes, que son las que dieron origen a los supercúmulos de galaxias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco de cómo se define, ¿no? De una forma matemática ese espectro de fluctuaciones, ¿no? Y siendo que las deltas aquí justamente son esas diferencias de densidad, esos contrastes de densidad, positivos o negativos. Entonces, de ahí surge la idea de esas fluctuaciones primordiales que, bueno, es una larga historia, lo que ya se sabe de la cosmología y también lo que no se sabe, pero ya tenemos una idea más o menos de cómo esas fluctuaciones iniciales en un primer momento están plasmadas en la radiación cósmica de fondo y después de procesos evolutivos llegaron a las estructuras que tenemos hoy. Bueno, mis estudiantes ya vieron muchas veces esa figurita aquí, a mí me gusta mucho. La versión más popular es la de Padmanabha, y es una figurita que plasma cómo se considera que fue el crecimiento de esas perturbaciones, ¿no? Cómo esas perturbaciones salieron de algo que era muy pequeño, con muy baja amplitud, hasta llegar a una fase no lineal y formar estructuras tan complejas como son galaxias y como son cúmulos y supercúmulos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos en esta gráfica es en el eje X tenemos el factor de expansión y en el eje Y tenemos la densidad. Tenemos una primera línea aquí, que la marqué en azul, que es la que representa la densidad del universo como un todo, del fondo, del background. Essa densidad, obviamente, si el universo está en expansión, esa densidad con el tiempo va a caer, ¿no? Va a bajar. Ahora imaginen una fluctuación. Eso considera, bueno, ese contexto es de una perturbación con simetría esférica, ¿no? Lo que llamamos de un colapso esférico. Bueno, la perturbación está descrita aquí por esa línea roja, ¿no? Entonces, esa perturbación que al inicio no, vamos a decir, no se destacaba respecto al fondo, en cierto momento empieza a tener una densidad un poquito superior a la densidad del entorno, ¿sí? Entonces, su densidad sigue bajando porque el universo está en expansión, pero baja, vamos a decir, la densidad baja más lentamente que el entorno, ¿no? En un primer momento, ese proceso de colapso es un proceso lineal, hasta llegar a un cierto punto en que empiezan a aparecer efectos no lineales. Y eso va hasta cierto punto en que el colapso ya deja de ser una simples, vamos a decir, diferencia respecto al entorno para ser un colapso realmente. Es decir, ahora ya la densidad no sigue bajando lentamente, pero ahora empieza a aumentar, ¿no? La estructura que se estava formando empieza realmente a colapsar, a diminuir de tamanho, e entra num processo que, em princípio, vai levar a um agujero negro, não? Essa caída aqui, em princípio, num processo gravitacional sem nenhum frenado, vai levar a um colapso, a uma singularidade. Pero a natureza encontrou vários processos que podem frenar esse colapso y puede generar entonces estructuras ligadas. Entonces, ¿qué son esas estructuras ligadas? Bueno, pueden ser galaxias, pueden ser cúmulos de galaxias, pueden ser grupos, pueden ser hasta supercúmulos, ¿no? Hasta en escalas más pequeñas, ¿no? En verdad, esse modelo de colapso esférico empieza ya con galaxias, ¿no? Perdón, con estrellas. Las propias estrellas pasan exactamente por ese mismo proceso, ¿no? En el caso de las estrellas, lo que frena el colapso es el proceso ahí de las presiones internas que pasan a ser generadas por el calentamiento, por todos los procesos que ocurren ahí en la formación de las estrellas. Entonces, ya la estrella entra a un periodo de equilibrio
E já a grande escala há outros processos, há processos dinâmicos aí associados à equipartição de energia que vão a frenar o colapso e produzir um objeto, um sistema ligado, não ligado e depois em um certo tempo estável, não? Se não sofre efeitos externos, vai quedar-se estável. Bueno, entonces esa es la idea básica, ¿no? De las estructuras. Bueno, pero ese es un escenario sencillo de un colapso esférico. En verdad, la estructura a gran escala necesita algo un poco más sofisticado. Y ahí viene un modelo de colapso elipsoidal, ¿no? En que consideramos esa perturbación asociada a un cierto tensor de deformación. Y la idea aquí sería que no necesariamente todas las direcciones colapsan al mismo tiempo. Algunas direcciones pueden colapsar antes de otras, ¿no? Essa ideia vem principalmente de Zeldovich, há já uns 50 anos, sigue sendo, vamos dizer, a base para todas as simulações cosmológicas de N-cuerpos que há actualmente, não? Porque vamos dizer que aún não se logrou avançar muito mais allá desse modelo proposto por Zeldovich. Bueno, y la idea aquí es la siguiente. Entonces, a partir de ese tensor de deformación, cada coeficiente aquí va a tener un valor diferente y va a generar un colapso en una escala diferente, en un tiempo diferente. Entonces, imaginando que una estructura colapsó en las 3 dimensiones de forma más o menos esférica, eso va a generar lo que llamamos de un nudo, o que sería un cúmulo o un grupo de galaxias. Se colapsa em 2 dimensões, preferentemente em uma está rezagada, então isso forma uma estrutura filamentária. Em uma sola dimensão, forma uma estrutura em forma de panqueca, de parede, não? E obviamente, as regiões que não sofrem colapso, essas formam vazios, não? Bueno, visualmente, isso é mais ou menos assim. Imagine uma perturbação inicial, que mais ou menos esférica. Essa perturbação primeiro se colapsa em uma dimensão e forma algo plano. Isso é como lá vemos desde arriba e aqui como lá vemos de um certo ângulo, não? De canto. Depois sofre um segundo colapso. Então, isso formou um plano, não? Um disco, vamos dizer, para essa essa perturbação esférica. Depois, isso colapsando em uma dimensão mais, vai formar um filamento, não? Se lo vemos de frente, tem essa forma, mas de lado lo vamos ver como algo elongado. E em um momento em que colapsa a dimensão que faltava, formaria um nudo. Bueno, en las simulaciones vemos claramente eso. Las simulaciones actuales de la estructura a gran escala, todas muestran essas regiões mais densas, mais concentradas, que são os nudos, ¿no? Que são cúmulos e grupos de galáxias, as regiões mais lineares que formam filamentos, as regiões mais amplias, assim, que formam estruturas como paredes, que também chamamos de la componente dispersa de los supercúmulos, y las regiones que quedan desprovidas de material, que otro nombre que decimos son las zonas de repulsión, porque las otras serían las zonas de atracción, de concentración. Entonces, las que quedan vacías forman justamente lo que llamamos de vacíos cósmicos. En lo que voy a hablar más adelante, voy a concentrarme en los nudos, que son los grupos y cúmulos de galaxias, e em la estrutura a grande escala, justamente essas estruturas em formas de nudos, filamentos, paredes e vazios, não? É decir, essas são as 4 fases que les comentava en el título, não? Podemos dizer que são fases diferentes dessa formação de estrutura. Obviamente, isso não é algo, vamos dizer, eterno, não é uma estrutura que já está fija, não? Isso é uma estrutura que evoluciona. Então, uma galáxia pode estar em um vazio e vamos dizer, caminhar, mover-se em direção a um filamento, por exemplo, ou uma parede. Uma galáxia que está em um filamento pode mover-se em direção a um nudo, não?
Entonces, es decir, esa estructura va evolucionando con el tiempo. Bueno, pero empecemos a hablar de los nudos, ¿no? Entonces, de una de esas fases que son los nudos. Bueno, los nudos, entonces, si son más pequeños, llamamos de grupos, si son más grandes, llamamos de cúmulos. Entonces, los cúmulos, de alguna forma, representan ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo son los cúmulos? Bueno, los cúmulos tienen tres componentes, básicamente. Una componente que es bariónica y está asociada a las galaxias, ¿no? Entonces, que tiene una componente estelar que se puede detectar fácilmente entre el ultravioleta y el infrarrojo, ¿no? Por la emisión, obviamente, de las estrellas, ¿no? De la emisión de cuerpo negro. Las galaxias tienen un gas que llamamos de gas frío, en su medio interestelar, porque el gas es relativamente frío comparado al gas que está afuera de las galaxias. Ese gas puede ser estudiado también en algunas bandas, por ejemplo, en radio, por ejemplo. Y las galaxias también, otra cosa que les caracteriza es su actividad, ¿no? Tanto la actividad de formación estelar como de actividad nuclear, ¿no? Los núcleos activos. Y bueno, esses podem ser observados em diferentes partes do espectro eletromagnético bueno, aí é todo um tema à parte que não vou entrar ao detalhe, pero vamos dizer, é uma característica muito importante de las galáxias e hoje temos bem claro que essas propriedades de formação estelar e núcleo ativo, não? Essa atividade tem uma relação, pode ser influenciada por essas fases de la estrutura a gran escala. Entonces, por eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Bueno, la segunda parte o la segunda componente de los cúmulos es un gas caliente, que foi um gás que não chegou a formar galáxias e se calentou por processos aí de colapso gravitacional, especialmente, e esse gás forma o meio intracumular, que é bastante mais caliente que o meio interestelar, por isso chamamos del gás caliente. E, bueno, esse é detectado principalmente por sua emissão Bremsstrahlung, que é uma emissão associada à temperatura, não é uma emissão térmica, mas é associada às grandes temperaturas desse gás, e la detectamos principalmente em raios X. Também se detecta certa radiação associada a campos magnéticos nesse meio interestelar de los cúmulos, que se detecta por síncrotron, e además é muito observado esse meio também utilizando microondas a partir do efeito Sunyaev-Seldovich, que não vou entrar muito ao detalhe, mas é outro efeito associado à interação de eletrones com a radiação cósmica de fundo, não? Os eletrones aí desse gás ionizado com a radiação que vem de fundo aí primordial, essa radiação cósmica. Bueno, y tenemos la tercera componente, que es justamente la materia oscura, que se supone que más o menos es un 5:1 en relación a la materia bariónica. Sí se puede detectar de forma indirecta esa materia oscura, si los modelos que tenemos están bien, a partir de lentes gravitacionales, ¿no? Tanto lentes fuertes como lentes débiles. Bueno, hay varias formas de determinar, por ejemplo, la masa del cúmulo a partir de cada uno de esos observables. Hay masas que se pueden determinar a partir de las galaxias, de su dinámica en especial, a partir del medio intracumular y a partir de los lentes, ¿no? Afortunadamente, más o menos coinciden las masas que calculamos por esos diferentes métodos, ¿no? Y la masa es un parámetro extremadamente importante, ¿no? En toda la astrofísica, porque vamos a decir, lo que define la evolución de los objetos astrofísicos es básicamente la gravedad, ¿no? No es lo único, pero es el más importante. Y la gravedad, sabemos, depende de la masa y de las distancias, la distribución del material, ¿no? Entonces, determinar la masa es fundamental. Bueno, vamos a hablar un poquito de estructura y dinámica de esos sistemas. Bueno, aquí tenemos un cúmulo bastante representativo, es el cúmulo de Coma.
Es un cúmulo muy conocido, muy estudiado, porque es un cúmulo bastante rico y relativamente cercano a nosotros, ¿no? Lo que ven aquí en puntitos verdes son las galaxias de ese cúmulo, galaxias confirmadas como miembros por su espectro, ¿no? A partir de la observación directa, es su redshift espectroscópico. Hay dos galaxias especiales que están aquí en el centro, que son las galaxias dominantes, ¿no? Las First Ranked Galaxies, en verdad la First and Second, ¿no? La de primer y segundo rango. Esse cúmulo em relação a essas galáxias é interessante porque essa galáxia é a mais brilhante, pero não é a central, la original. La original, la first ranked, é realmente a segunda mais brilhante, que é essa daqui. E estão em uma região muito densa em galáxias e muito densa em gás. O que podem ver aqui em contornos em gris é o meio intracumular, não esse gás caliente. Todos os dois se concentram por aqui, não? Então, podemos definir para os cúmulos um core, uma região central onde é a maior densidade, não? Tanto de galáxias como de gás. Também podemos definir um certo raio importante aqui, que é o R500. É um raio onde o material dentro tem um contraste de densidade 500 vezes maior que o entorno, ¿no? O entorno externo, ¿no? E esse raio é importante porque todos os estudos que temos em raios X e também normalmente em rádio se concentram nessa região. Então, é o que eu chamo de la parte interna del cúmulo, não a mais interna que é o core, pero uma certa parte mais interna. E entre esse R500 e hasta algo que é mais ou menos R100, não é mais allá de R200, donde el índice aqui del subíndice del R significa el contraste de densidade, não? Então, se tomamos dentro de R200, o contraste aqui dentro é 200 vezes maior que a densidade del externa, não? Então, aqui o raio mais externo aqui é o raio virial. É decir, se supone que dentro desse raio já o sistema tuvo tempo para chegar a um certo estado de virialização, de equilíbrio, como les comentava al início, já terminou o colapso, de certa forma, e já está mais ou menos estável, además de ligado, já estabilizado. Bueno, há galáxias que se consideram também membros, pero estão fora, e essas galáxias são galáxias que estão sendo acretadas, que estão caindo ao cúmulo, não? São na parte mais externa. Bueno, repassando isso, então temos o core, onde estão as galáxias dominantes, são galáxias especiais, que são muito mais massivas e brilhantes que as companheiras. E outra coisa importante del core é que os cúmulos mais evolucionados tendem a ter um core frio, é decir, o gás é um gás caliente, pero a temperatura aumenta em direção ao centro, pero quando chega no core, baixa outra vez, ou se mantém, mais bem se mantém, em lo general, mais constante, não? Ou constante ou baixa. Então, essa é vamos dizer, uma característica importante de los cúmulos. Então, está o core, está a parte dentro de R500, ¿no? Que es donde dominan ahí la información en rayos X y radio. Está la parte externa entre R500 y rayo de virial, donde ahí sí es lo que voy a hablar más adelante respecto a subestructuras, se concentra la información. Y tenemos externo al rayo virial, tenemos la región de acreción, ¿no? Y eso va hasta un cierto rayo de turnaround, que é justamente o raio onde está a superfície de velocidade de escape, não? É decir, galáxias que estão dentro dessa superfície estão caindo-se, estão agregando-se ao sistema, e galáxias que estão afuera, em termos dinâmicos, não? Em especial, é porque têm uma velocidade maior que a velocidade de escape. Então, assim é a estrutura de um cúmulo de galáxias. Bueno, agora vamos falar de la estrutura a gran escala. Bueno, aqui tem um mapa de todo o cielo em que estão representados supercúmulos de galáxias
supercúmulos ricos, que tienen en mínimo 5 cúmulos miembros, y los que están en rojo están dentro de la región del Sloan, los de abajo son con datos de Surveys del Sur, pero bueno, lo que les quiero representar aquí es esa región, y en especial ese supercúmulo que es el 295, que es el supercúmulo de Coma-Leo, ¿no? En términos de galaxias, si miramos essa região, vemos aqui mais ou menos distribuídas assim as galáxias, vemos que, como já les comentava antes, a distribuição não é homogênea nessas escalas, e então há estruturas, não? Bueno, eh, eh, aqui. Bueno, essa mesma distribuição no cielo, podemos, como temos informação do redshift também, podemos transformá-la a uma distribuição em 3 dimensões, não? Aqui temos uma distribuição rectangular a partir de los dados de ascensão recta, declinação e redshift, não? Isso é o primeiro que hacemos. Depois, algo importante é que há um efeito que chamamos de dedos de Deus. Isso se deve a que os cúmulos, principalmente, são estruturas que, como estão ligados gravitacionalmente, e suas galáxias membro têm órbitas, então, quando observamos, quando medimos a velocidade radial, o redshift, lo que vemos é só uma componente de seu movimento, e é só a componente na linha de visão. E isso como que produz um efeito, porque tendemos a ver, quando uma galáxia está tem um vector velocidade que não é nessa linha, então vamos ver solamente a componente nessa linha de visão. E isso vai como que produzir esse efeito de estirar a lo largo de nossa linha de visão las velocidades que medimos, ¿no? Entonces, en verdad, utilizando el redshift no es lo ideal, el redshift es una información parcial, ¿no? Y entonces necesitamos tomarlo en cuenta y hacer una corrección para sacar ese efecto de dedos de Dios, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos una distribución de galaxias que es una distribución en 3 dimensiones. Obviamente, eso no es perfecto porque nuestra información vamos a decir, es parcial, ¿no? No tenemos realmente la tercera dimensión ahí. Tenemos ascensión recta y declinación proyectadas en el cielo, pero la tercera dimensión es solo aproximada. Pero se logra hacer un buen trabajo y tener ahí una distribución en 3 dimensiones. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Teniendo esa distribución, lo que hacemos es buscar las estructuras ahí, las 4 fases que les comentaba. Entonces, empecemos con los filamentos. Miren, esa estructura aquí están representadas galaxias que son parte de filamentos. Tenemos galaxias que son partes de sistemas, ¿no? En ese supercúmulo en especial hay un cúmulo muy, muy rico que es justamente el que les mostraba antes, el cúmulo de Coma. Pero hay otros grupos, otros cúmulos más pobres y grupos, ¿no? Esse cúmulo de Coma forma uma estrutura mais grande, aí ele está agregando também grupos e cúmulos cercanos. Então, forma o que chamamos de uma zona de nucleação ou um core, nesse caso, um core em escala de supercúmulos, não, já não mais o core que decíamos antes em escala de cúmulos, agora é escala de supercúmulos. De hecho, hemos utilizado o término de zonas de nucleação para não fazer a confusão. Entonces, ¿qué son esas zonas de nucleación? Bueno, esas son estructuras que están en colapso o probablemente están. De hecho, estamos estudiando justamente cuál es el estado dinámico y evolutivo de esos sistemas. En especial, ese es el tema de la tesis de Johan, estudiante aquí de nuestro posgrado. Y bueno, se supone que essa estrutura vai colapsar-se todavia no futuro e formar um cúmulo todavia maior, não? E lo mesmo passa com essa outra estrutura desse lado, que é a zona de nucleação associada ao cúmulo 1367, o cúmulo de Leo, não? Então, esse supercúmulo tem 2 zonas de nucleação.
Bueno, aquí están representados los filamentos, las zonas de nucleación y los sistemas que están ou em filamentos ou fora de filamentos, não? Então, há toda uma estrutura complexa, não, associada a esses supercúmulos, não? E aqui ponendo, además, las galáxias que são parte do supercúmulo, pero formam, como podemos dizer, como o campo ou a componente dispersa do supercúmulo. Então, essa é uma, vamos dizer, uma forma de representar essas diferentes fases da estrutura a grande escala. Muy bien. Entonces, eso fue entonces la parte de qué sabemos o qué estudiamos o qué es importante en ese estudio de la estructura a gran escala y de los cúmulos y grupos de galaxias, ¿no? Ahora vamos ver un poco de los proyectos que hemos trabajado en ese tema, un poquito más de detalle, y la metodología que hemos utilizado. Muy bien. Bueno, la primera base de datos importante que tenemos para esos estudios de estructura a gran escala es una compilación de redshifts, de velocidades radiales para galaxias miembros de cúmulos que ha hecho, que ha mantenido Heinz desde hace ya creo que más de 30 años, ¿no? Después Heinz me puede confirmar ese tiempo. Pero bueno, en vamos a decir, una revisión más o menos reciente, habían galaxias miembro, había información de galaxias miembro para casi 4.000 cúmulos de Abel y algo como 130.000 galaxias, ¿no? Hay algunas publicaciones de Heinz sobre eso y algunas del grupo que hablan también de esa compilación y es nuestra fuente, una de nuestras fuentes principales de datos. Bueno, a partir de esa compilación hicimos ahí un estudiante de doctorado de nosotros también, Marcel Show Martínez, que está en Nicaragua, es original de Nicaragua y regresó para allá después de su doctorado. Hicimos aí uns catálogos de supercúmulos, ¿no? Del universo local. Considerando hasta Redshift.15, detectamos aí em todo o cielo o catálogo que chamamos de MSCC, 600, aproximadamente 600 supercúmulos, e en el sur, com um catálogo um pouco mais refinado, como 423 supercúmulos, é o SSCC. Essa é outra fonte importante de la información que utilizamos. Bueno, después hubo un trabajo utilizando otros datos que ya no eran esos de la compilación, pero los datos de Sloan, ¿no? En especial del Data Release 13. Y bueno, solo hay pocos supercúmulos, hay relativamente pocos supercúmulos que están dentro del Sloan, y en especial cúmulos ricos, hay 46. Y entonces, en un trabajo de otra estudiante que fue Iris, que agora está em França, depois que terminou seu doutorado, ela como que construiu alguns algoritmos para encontrar sistemas e filamentos dentro da base de dados de Sloan. Então, essa é uma outra fonte que utilizamos de muestreo, de muestras, ¿no? E bueno, e temos uma base de dados que, bueno, esperamos pronto ter publicado o artículo que descreve essa base, que é uma muestra de 70 cúmulos de galáxias que são relativamente bem muestreados no universo local. Então, essas são as muestras que utilizamos para estes estudos. Bueno, vamos a um pouco da metodologia. La cuestión de la membresía. La cuestión de la membresía es muy importante. Saber cuál galaxia es realmente parte del cúmulo no es algo obvio, es algo que necesita várias, vamos dizer, várias técnicas diferentes para estar seguros, ¿no? Ya sabemos que para empezar no tenemos información en 3 dimensiones, ¿no? Tenemos ascensión recta, declinación, y el redshift que nos da información parcial de la tercera coordenada, ¿no? Entonces, para empezar de ahí ya es complicado. También, esto también nos da una información dinámica, pero también es limitada, ¿no? La velocidad radial
nos da información del movimiento de esas galaxias, pero otra vez en una sola dimensión. Entonces, pero la primera cosa, antes de checar si una galaxia es miembro o no, es determinar dónde está el centro del sistema. El centro del sistema normalmente determinamos por la emisión en rayos X, por la posición de la galaxia de primer rango, o por algún método geométrico, ¿no? Haciendo promedio de posiciones y todo. Todos los métodos tienen sus limitaciones y sus ventajas, ninguno es perfecto, y bueno, uno tiene que elegir dependiendo del tipo de datos que tiene, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo de un cúmulo, que es el cúmulo de Hércules, A2151. Ese es un cúmulo bastante complejo, porque tiene una estructura con, vamos a decir, bastante subestructurada, ¿no? Que valga la redundancia, ¿no? Tiene varias subestructuras. Claramente tiene 5 subestructuras ya bastante reconocidas. Y cada una de esas subestructuras tiene su First Ranked Galaxy, ¿no? Su galaxia dominante, ¿no? La estructura central es esa, que está, las galaxias aquí están representadas de color verde y esa es su galaxia dominante, pero cuando vemos ese sistema en rayos X, aquí essa cajita como es vista a partir de la emisión en rayos X con XMM, vemos que la estructurita que está en amarillo es la que tiene mayor emisión en rayos X y también es la que tiene la galaxia más brillante, ¿no? Aunque no sea la galaxia realmente más central del sistema, ¿no? La que llamamos realmente de First Ranked Galaxy. Entonces, essa First Ranked es solamente la galaxia en términos de brillo, la 10ª más brillante. Y la emisión en rayos X aquí no es tan convincente, ¿no? Pero sí sabemos que essa é a estrutura principal, é a mais massiva, a que está mais central del complejo como um todo. Bueno, aqui outra visão dessa estrutura, os raios X estão em contornos e aqui se ven as imagens dessas galáxias. Essa é a galáxia mais brilhante, essa é a 10ª, que é la central, la que é central en el complejo como un todo. Bueno, la cuestión de la membresía es bien compleja, en especial cuando hay cúmulos que se intersectan, ¿no? Aquí es un ejemplo de la región del supercúmulo central, del supercúmulo de Shapley. Hay varios cúmulos aquí, cada uno con su galaxia dominante, algunos con emisión en rayos X, otros no tanto, o con emisión muy débil. E bueno, como separar que galáxia é de cada um desses sistemas? Bueno, há vários métodos para isso. Aqui les muestro um que é o de cáusticas, que é o que mais utilizamos. Aqui algumas de las equações associadas. Não vou entrar muito ao detalhe, porque para não estender-me demasiado. Pero simplemente tenemos que hacer ese trabajo para poder estudiar el sistema, ¿no? Hay que separar qué galaxias realmente son miembros de un subsistema o de otro, ¿no? Y además considerar criterios, por ejemplo, de ligación, si la galaxia está ligada al sistema o no. Bueno, tratando de las galaxias dominantes o las de primer rango, ¿no? ¿Por que utilizar esse término de galáxia de primeiro rango e não galáxia mais brilhante del cúmulo? Como já les comentei antes, nem sempre a galáxia que está no poço, no centro do poço de potencial, é a galáxia mais brilhante. A vezes, a galáxia mais brilhante pode ser a mais brilhante de uma subestrutura, pode ser uma subgaláxia central, não? Ou pode até estar na periferia e ser uma galáxia de um grupo fóssil, não? Então, esses 3 casos são bastante comuns. Aqui les muestro um exemplo que é o cúmulo de Fornax, que tem uma estrutura principal e 2 subestruturas importantes aqui, cada uma com sua galáxia de primeiro rango. Tomando solamente essa estrutura, essa parte aqui mais central, essa é a galáxia de primeiro rango do sistema como um todo, e essa é a galáxia mais brilhante, ¿no? Que é a NGC 1316. Essa galáxia é bastante mais brilhante que essa, pero é a mais brilhante da subestrutura. Então, por isso essa diferença
es importante. Tomando solamente la parte central de la estructura principal, ¿no? Si ponemos rayos X, los rayos X aquí no son de los más convincentes e intensos, ¿no? Pero sí que están centrados en esa galaxia que es la NGC 1399. Bueno, hay casos que, como el de Coma, que les comentaba, que son dos galaxias dominantes. Esa es la de primer rango, es la que está más cerca, es la más original de ese sistema principal. Y esa llegó más recientemente con su subgrupo, ¿no? Entonces son dos, es un sistema que tiene dos galaxias dominantes. Y ese es un ejemplo de una galaxia que es fósil, ¿no? Era un grupo en la periferia de su cúmulo, que es en el caso del cúmulo A2147, y que ya canibalizó todas las galaxias en su entorno y entonces no se puede considerar un grupo realmente, es un grupo fósil y ella llega a ser, por haber canibalizado muchas galaxias, llega a ser más brillante que la galaxia de primer rango del sistema, ¿no? La que estaría en el centro. Entonces, bueno, es un poco la discusión sobre esas galaxias de primer rango. En verdad, la de primer rango es la más brillante solamente en 80% de los casos, ¿sí? Bueno, la cuestión de las subestructuras. Hay muchísimos métodos, son más de 30 métodos para detectar subestructuras que pueden utilizar dados en una dimensión, en dos dimensiones y hasta en tres, ¿no? Obviamente, cuanto más información se utiliza, más precisa es el análisis, ¿no? Ya se sabe que métodos 3D son más, vamos decir, acurados, ¿no? Más que los otros métodos, pero bueno, dependiendo del tipo de datos que uno tiene, hay que utilizar un método u otro y lo recomendable es siempre utilizar más de un método, ¿no? Isso já está claro que nenhum método é ideal. Há métodos que têm ventajas, desventajas, e há que elegir os que sejam adequados e tentar utilizar mais de um método. Pero sí que podemos identificar subestruturas en esos sistemas. También utilizando los datos de rayos X, también hay varios métodos para determinar subestrutura y también se utilizan esos métodos. Y la propia dinámica de la galaxia de primer rango también es muchas veces utilizada para representar el estado dinámico del sistema. Bueno, en ese artículo que estamos por publicar ahora muy pronto, estamos como que presentando evidências contrárias a isso, não? Em verdade, podemos tratar a galáxia de primeiro rango como um ser, um ente especial, não? E nem sempre obviamente, seu estado dinâmico depende do estado del todo, pero nem sempre seu estado coincide exatamente com o estado del sistema como um todo, não? Então, são questões importantes aí. Bueno, algunos resultados para que vean cómo va ese tipo de análisis, ¿no? Y algunas perspectivas. Bueno, hablando de la región más externa de los cúmulos, mayor que R500, tenemos que, para nuestra muestra, por ejemplo, de los 70 cúmulos más bien estudiados, tenemos que 70% de los sistemas presentan subestructuras. Y eso, bueno, los análisis nos permitieron separar los cúmulos, clasificarlos, dependiendo de la presencia de subestructuras, exactamente, ¿no? Entonces, sistemas que son unimodales, que no tienen subestructuras, sistemas que tienen una estructura principal muy importante y otras poco significantes, o sistemas muy subestructurados, ¿no? Hasta multimodales. Entonces, aquí la frecuencia de esos sistemas, vamos a decir, solo un 20% más o menos es unimodal y sumando los 13% que tienen subestructuras poco significantes, nos da los 30% más o menos de subestructuras de sistemas que no presentan subestructuras. Todos los otros pueden ser considerados como aproximadamente subestructurados, ¿no? Bueno, hay varios métodos que permiten esses análises. Bueno, hay un tipo de sistemas que están incluídos en esa muestra, que son sistemas que llamamos de cúmulos pobres.
E é muito comum que esses cúmulos pobres estén cercanos a outros cúmulos ricos e estão em processo, quizás, de assimilação por eles, não? Então, aqui há alguns exemplos, há alguns sistemas que também hemos identificado que formam uma espécie de uma cola, não? Associada ao sistema mais grande. Normalmente estão associados a um filamento que está como que ejectando material hacia esse nudo que é o cúmulo maior, ¿no? Entonces, todo eso hemos observado. Bueno, hablando de la parte interna, que les dije, normalmente se estudia con rayos X y radio, ¿no? Hay un montón de informaciones adicionales que permiten ver el estado dinámico del sistema. Tenemos información para gran parte de la muestra y aquí hay algunos ejemplos, perdón, que nos dan uma ideia do tipo de informação que se trabalha. Perdão. Aqui há alguns exemplos, por exemplo, o 399 A399 A401 que les mostrei al inicio. Aqui estão a emissão em raios X em colores e em negro está a emissão em rádio, não? Então, associado ao centro desses cúmulos, há fuentes de rádio, algumas associadas a galáxias diretamente, em especial galáxias ativas, pero outras formando relíquias que chamamos ou uma certa emissão difusa, não? Normalmente, os cúmulos, aunque podem apresentar em raios X uma certa homogeneidade, podem ser relativamente relajados, quando há esse tipo de emissão em rádio, isso indica processos dinâmicos relativamente recentes, não? Também há casos que nos próprios raios X se detecta claramente a presença de subestruturas e sua evolução, seu processo de acreção. Aqui está o Abel 1644, essa é a estrutura principal, essa é uma subestrutura mais fria e justamente seu movimento aqui por esse meio mais caliente deixa marcas que se podem detectar a partir de raios X. Há também casos em que claramente em raios X se veem as subestruturas e además há montão de emissão em rádio, não? Associado aqui a diferentes efeitos. Ou então, quando claramente o sistema é doble já em raios X, não? Como é o caso de Abel 3395. Então, há montão de informações que temos também. A informação associada aos núcleos, los cores frios em termos de emissão em raios X. Normalmente, se são super cool core, são com os núcleos muito frios, não? Esses tendem a ser os sistemas mais relajados e mais evolucionados, mais grandes já. Mientras que os não cool cores tendem a ser os sistemas que são mais jovens e estão menos evolucionados, não? Aún não tiveram tempo de chegar a um certo equilíbrio para poder enfriar seus núcleos, ¿no? E, bueno, há os intermédios que são os warm cool cores. Bueno, em termos de la estrutura a grande escala, como les comentava, estão os estudos que temos de las zonas de nucleação, que são os futuros cúmulos gigantes, ¿no? Que são as maiores estruturas que se vai poder formar no universo, porque lo que queda del supercúmulo, lo que no es una zona de nucleación, eso con la expansión del universo se va a deshacer, ¿no? El supercúmulo no, muchos supercúmulos no, se van a deshacer con el tiempo por la expansión, en especial la expansión acelerada. Pero esas regiones de nucleación, esas sí tienden a colapsar y van a formar los mayores sistemas que vamos a tener en el futuro, ¿no? Como identificamos essas zonas? Basicamente utilizando argumentos de ligação gravitacional e de contrastes de densidade, não? Bueno, aí uma série de, vamos dizer, métodos que utilizamos. Em algum momento vão poder ver alguma apresentação específica sobre isso de Johan. Temos, pronto também vamos a publicar algo, uma lista de, bueno, hasta el momento temos como 90
zonas de nucleación en 38 supercúmulos, ¿no? Entonces, es decir, un supercúmulo puede tener 2 hasta 3 zonas de nucleación en promedio, ¿no? Y 83% de los supercúmulos tienen zonas de nucleación. Los otros 17% ni tienen zonas de nucleación. Entonces, es probable que no vayan a colapsar en el futuro, ¿sí? Vayan a dispersarse. Bueno, en términos de filamentos, el trabajo de Iris nos dio una información ahí muy importante sobre esos sistemas y ya hemos estudiado algunas propiedades, en especial lo cuanto esses sistemas influyen como ambiente, ¿no? En sus galaxias, en las galaxias que están ahí en esos filamentos. Ese es un tema bastante caliente actualmente, porque en el pasado la gente hablaba mucho de el ambiente de los cúmulos, ¿no? Y eso ya es algo que ya se estudió, vamos a decir, bastante, ¿no? Pero de los filamentos aún es algo nuevo, ¿no? Entender los efectos ambientales de los filamentos es algo que aún está empezando, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Ese tipo de investigaciones. Bueno, sabemos que los filamentos, al menos los que tenemos en nuestra base de datos, tienen entre 10 y 40 megaparsecs, normalmente tienen un radio del orden un poco menor que 3 megaparsecs y que sí producen efectos ambientales. Aquí, por ejemplo, está la cuestión de la masa. Aquí es la distancia desde el centro del filamento, el eje del filamento, y aquí está la diferencia de masa. Vemos que en el mero centro las galaxias tienden a ser más masivas que fuera del filamento, ¿no? Es decir, la masa promedio de las galaxias va disminuyendo con la distancia al centro. Entonces, sí que hay una tendencia, por ejemplo, a que el eje central de los filamentos tenga galaxias más masivas que las partes externas y que fuera de filamentos, ¿no? Bueno, también es importante entender qué pasa con los sistemas que están en la componente dispersa, ¿no? Los que no están ni en sistemas, ni en zonas de nucleación, ni en filamentos, ¿no? Están ahí en el entorno. ¿Qué pasa con esas galaxias? ¿Son galaxias de campo? ¿Son galaxias que están sufriendo algún pre-processing, ¿no? El preprocesamiento es un efecto que se conoce de las galaxias antes de llegar al cúmulo, por efectos ahí gravitacionales y hidrodinámicos que pueden ocurrir hasta o en grupos o en la periferia de los cúmulos, pueden sufrir esses efectos. Entonces es otro tema ahí caliente que se ha estudiado bastante. Lo que no está en ninguno de esas fases, ¿no? Los nudos, los filamentos y la componente dispersa, es lo que está en vacíos y justamente, vamos a decir, también es importante saber qué pasa con essas galáxias que são aí relajadas, vamos dizer, en un ambiente relajado, ¿no? Essas galáxias e esses sistemas que estão em um meio tranquilo, ¿no? Bueno, solo para cerrar, algunas perspectivas de trabajo que tenemos ahí del grupo. Bueno, estamos estudiando bastante la cuestión de la entropía de los sistemas para determinar el estado dinámico a partir de ese parámetro. Eso aparece ahí en los trabajos de Esteban, de Johan, y Esteban está trabajando con eso, ¿no? Está empezando ahora a trabajar con eso en su maestría. Bueno, en las zonas de nucleación, trabajo de Johan, también la cuestión de la relación entre la masa de la galaxia dominante y del cúmulo, el preprocesamiento, la cuestión de cuántos filamentos y cómo los filamentos se conectan a esas zonas de nucleación es un tema importante. Los efectos ambientales siempre es un tema muy importante. Y relacionado a efectos ambientales, bueno, acaba de salir la tesis de Mónica, está saliendo la de Dana, y hay una estudiante de licenciatura, a Salia, que está estudiando el efecto sobre la actividad. Entonces, son varios aspectos ahí que estudiamos sean de los sistemas que forman zonas de nucleación o que están en filamentos o que están fuera de filamentos, y sea de los filamentos mismos o de la componente dispersa y hasta de los vacíos, es decir, de esas 4 fases de la estructura a gran escala que son ahí muy importantes como ambientes
para la evolución de sistemas y de galaxias mismas. Bueno, eso es todo lo que les quería platicar. Creo que logré mantenerme dentro del tiempo de una hora para no extender demasiado. Bueno, son temas muy, vamos a decir, cada cosa que les platiqué, cada subtema les puedo platicar mucho tiempo, podemos discutir mucho tiempo, pero quería dar una visión más o menos general de qué tipos de estudios hacemos ahí de la cuestión ahí de cosmológica y extragaláctica de la estructura a gran escala. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias, César. Pues vamos a darle un aplauso, no tan virtual, sino más real. Sí, Gracias. y pues bueno, si alguien tiene comentarios o preguntas, si puede por favor levantar la mano y vamos viendo aquí, intentaré ver el orden para darle la voz. Bon, yo puedo empezar, Adelante, Roger. pero yo quiero dejar también el tiempo para los otros, ¿eh? Porque yo tengo muchas preguntas, ¿eh, César? Ok. Entonces extremadamente interesante, ¿verdad? Entonces, tú estás haciendo muchas cosas. No es tan fácil de hacer la relación en particular. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo tú haces la relación bien entre la más oscura? Porque, quiero decir, la estructura a gran escala, ¿verdad? Entonces, quiero decir, tú tienes efectivamente mucha escala. Tú tienes la escala, tú empezó con Padmanabhan, finalmente el colapso para un agujero negro, porque para un agujero negro eso es muy chico como escala, comparando con galaxias, y entonces para pasar a virial, etcétera. Y entonces empieza todo esto, tu monstruo, por ejemplo, el modelo de Nexus, okay, la simulación de Nexus, esto es materia oscura. Sí. Ajá. ¿Verdad? Entonces, quiero decir, ¿y cómo tú vas a hacer la relación? Porque yo estoy interesada finalmente a esa cuestión de actividad, ¿verdad? Entonces, el papel de actividad para la formación de galaxias. ¿Cómo tú haces la relación? Entonces, ahora yo puedo ver que tú estás mostrando los nodos del ser, entonces los cúmulos de galaxias, los filamentos, entonces, pero ¿sabes cómo tú puedes hacer la conexión entre las diferentes escalas, seguir las diferentes escalas, ¿verdad? Y conectar esto con el modelo que tenemos de Nexus, que es basado sobre la materia oscura. Okay. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza de esa materia oscura? ¿Verdad? Entonces, porque no sabemos qué es la naturaleza, y entonces eso va a cambiar los modelos, ¿verdad? Entonces, en particular, ¿cuál es el argumento para finalmente decir que el modelo de materia oscura ahora está de acuerdo con un modelo jerárquico de formación galaxial? Que decir que empezamos, entonces, que decir que tú necesitas empezar con las estrellas, después las galaxias, ¿verdad? Pero ¿a qué momento se ve tú entra esto en la formación de estructura a gran escala? Ok, bueno, a ver, realmente son muchos temas, es compleja la cuestión, pero a ver si vamos de una forma más o menos objetiva. Bueno, primero que sí, efectivamente las simulaciones, vamos a decir, las más, vamos a decir, grandes que tenemos en especial, son simulaciones de pura materia oscura, aunque já temos agora simulações relativamente grandes que incluem matéria bariônica, não? Em especial as de ilustres, por exemplo, não? E de hecho hemos utilizado também essas simulações. Esteban, por exemplo, está trabalhando com cúmulos a partir de los dados de simulação de ilustres. Então, bueno, o argumento aí é o seguinte: obviamente se empieza a estudiar a partir de la materia oscura porque es la que domina, ¿no? Es más o menos 5:1 respecto a la materia bariónica. Bueno, obviamente considerando que sí, nuestras, vamos a decir, los modelos estándar que tenemos están correctos, ¿no? Obviamente
todo eso puede ser diferente, ¿no? Pero hasta lo que tenemos ahora, suponemos que la materia oscura es la componente más masiva y entonces la estructura que la materia oscura forma, de alguna forma va a definir la estructura que la materia bariónica vamos a decir, va a tener después, ¿no? Bueno, para que entiendan los estudiantes cómo funciona eso, lo que pasa es que la materia bariónica en una fase inicial de la cosmología, de la evolución del universo, está acoplada a la radiación y no puede formar estructuras. Pero la materia oscura, como no está acoplada a la radiación, porque no interactúa con la radiación, es la que primero se desacopla y es la que primero forma estructuras. Entonces, después, cuando la materia bariónica ya está libre, después de la radiación cósmica de fondo, por ejemplo, entonces ella va a buscar a donde ya están los pozos de potencial generados por la materia oscura y va a acumularse ahí. Y obviamente los procesos son independientes porque esa materia sí es disipativa y van a aparecer efectos en especial asociados al gas, a la formación al feedback de formación estelar, al feedback de los AGNs, etc. Bueno, es toda una historia compleja eso, pero el punto es que, vamos a decir, suponemos que si el modelo de materia oscura está correcto y forma essa estrutura em 4 fases, la materia bariónica la va a seguir, ¿no? Y de hecho las simulaciones tipo ilustre confirman eso, ¿no? Si todos vamos a decir, las condiciones de las simulaciones están correctas, realmente la materia bariónica sigue la materia oscura y ahí va a formar, en esos pozos de potencial, va a formar sus estructuras siguiendo lo que ya había de materia oscura. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Ahora, la materia bariónica es la que observamos, es la que tenemos más clara ahí sus propiedades y entonces, vamos a decir, en lo general, lo que llamamos de evidencias viene de la materia bariónica, no viene de la materia oscura, ¿no? Y entonces, gran parte de lo que hablé es basado en lo que vemos de las galaxias. Bueno, ahora ¿cómo tratamos eso? Por ejemplo, les doy un ejemplo en la cuestión de la entropía, ¿no? Nosotros consideramos que las galaxias son un material bariónico alrededor del cual hay halos de materia oscura, ¿no? Y por lo tanto, la masa, si consideramos la masa bariónica, tiene una cierta magnitud, y si consideramos la masa total, va a tener vamos a decir, 5 veces más, ¿no? En promedio, ¿no? Algo así. Entonces, pero esa materia oscura, en forma de halos de galaxias, se mueve junto con las galaxias. Entonces, en términos dinámicos, cuando queremos calcular la entropía de las galaxias, en verdad estamos calculando la entropía de esos puntos que se mueven, que tienen una masa, que puede ser la masa bariónica o puede ser la masa total, ¿no? Dependiendo, obviamente, si está la materia oscura, es la materia total que va a definir la dinámica de estos sistemas. Entonces, definimos una entropía para las galaxias, juntando su materia bariónica y su materia oscura, y una entropía para el gas del medio intracumular, que vamos a decir, ahí tiene propiedades un tanto distintas en ese sentido, ¿no? Entonces, es decir, sí que estamos considerando la materia oscura, a partir del momento que consideramos que a galáxia tem mais massa que a massa que vemos bariônica, não? Então, e aí não nos quedamos com esse problema de tratar a parte isso, não? Não sei se fui mais ou menos claro, Roger, porque são muitas questões lo que comentaste. Eu me centrei mais nessa coisa da matéria oscura, pero no sé, a ver si te contesté. Primero, entonces el modelo está confirmando que está siguiendo cold dark matter. Quiere decir, materia oscura fría. Quiere decir que tú no puedes saber ahora modelo con materia oscura, por ejemplo, caliente o sí. No, ya no, vamos a decir, ya la gente no considera modelos de materia oscura caliente, porque realmente no habría tiempo de formar esas estructuras si la materia oscura fuera caliente. Pero los modelos de materia oscura completamente fría tampoco son ideales, ¿no? En verdad,
los modelos tienden a algo como tibio, ¿no? Más para frío, pero un poco tibio, ¿no? Esa es la idea. Y además también tenemos otros observables de otras partes que son ¿cómo se llama? Eh, eh, se me fue la palabra, pero de las partículas, ¿no? De los aceleradores de partículas, ¿no? Que si fuera materia oscura completamente fría, ya deberíamos haber detectado alguna señal y no detectamos. Eso también es una evidencia en la dirección de que debe ser un poco tibia, ¿no? Pero sí que el sesgo sí existe entre la materia bariónica y la materia oscura, es pequeño, ¿no? Entonces, todavía hay discusión sobre eso, bastante discusión, siempre hay, pero el sesgo si existe es pequeño y no llega a comprometer los resultados principales, ¿no? A grandes rasgos. Ok, pero la segunda parte de mi pregunta estaba sobre la cuestión del modelo jerárquico. Entonces, cada galaxia entonces está dentro de un halo de materia oscura. ¿A qué momento entonces se diferencia entre entonces la materia, la estructura a gran escala, entonces es la fusión de los halos de materia oscura? ¿Y a qué momento va a entrar la galaxia en estos? Ok, es también una... Debe ser diferente, ¿no? Sí, es una cuestión bastante interesante. Sí, confirmando eso que es materia oscura fría o un poquito tibia, entonces sí que la formación es jerárquica, ¿no? Y de hecho las observaciones directas de galaxias, de cúmulos, etcétera, nos indican que sí, las estructuras tienden a formarse por la fusión o acreción de estructuras más pequeñas, ¿no? Ahora, el punto es la amplitud de la perturbación en cada escala, ¿no? Lo que pasa es que fluctuaciones en pequeña escala tienen amplitud mucho mayor y tienden a colapsar antes, ¿no? Mientras que fluctuaciones en mayor escala tienden a colapsar después. Entonces, ¿qué pasa en el universo que tenemos ahora? Las galaxias, las fluctuaciones que generaron galaxias, todas ya se colapsaron prácticamente, ¿no? Em termos de um colapso um pouco mais ou menos monolítico, pero sigue havendo essa jerarquia, essas fusões e acreções, porque isso é um processo, não é algo, é um processo dinâmico, não? Isso, as escalas estão aí, coexistem, não? Então, bueno, em tratando de galáxias, esses sistemas já, o colapso principal já foi há muito tempo, não? Em tratando-se de grupos, esses também já tendem a haver empezado, ao menos, um processo importante de colapso. Los cúmulos, bueno, uma parte pequena de los cúmulos já está em um processo avançado de colapso, pero muitos estão em completa formação, não? São realmente grupitos que estão juntando-se, não? E as estruturas a grande escala, as maiores, os filamentos e todo, essas não colapsaram, essas não tiveram tempo. O tempo que necessitam para colapsar é muito maior que a idade do universo. Então, elas estão em suas etapas, vamos dizer, falando dessa figurita aqui de Padmanabhan, estão nessa primeira parte aqui del colapso no lineal, ¿no? Aquí el naranja es lineal y en el verdecito no lineal. Están en esa primera parte, aún no entraron en un colapso realmente. Entonces, justamente, y eso tenemos en términos teóricos, es el modelo de Seldovich, ¿no? Que esa primera parte del colapso no lineal es justamente la que forma esa estructura en 4 fases, ¿no? Esa estructura de vacíos y alrededor de ellos las paredes, filamentos y nudos, ¿no? Entonces, por eso esas estructuras van a colapsar posiblemente, algunas de ellas en el futuro, pero ahora no están colapsadas todavía, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala, el tiempo de colapso es mayor o menor, ¿no? Y eso tenemos que tomarlo como coexistente, ¿no? No es que una cosa, no es secuencial, eso se da todo al mismo tiempo, ¿no? A ver si por ahí, más o menos. Roger. Ok, gracias. Nada. Okay. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta corta? Adelante, Heinz. Hola.
como escuché mi nombre con respecto a la recopilación de Redshift, César tiene razón, aunque probablemente estaba demasiado joven cuando por primera vez lo presenté justamente en una reunión en Río de Janeiro, en mayo de 1989, hace casi 33 años. Solo que mantener esa recopilación actualizada es cada vez más desafiante, ¿no? Es como cazar un blanco moviéndose muy rápido. Estoy últimamente nada más o principalmente apuntando las referencias cada año más de dónde podría sacar nuevos redshifts si tuviera el tiempo. Gracias, Heinz. ¿Más preguntas? Sí, yo, sí, pero... Quizá un poco breve, Roger. Adelante. Podemos seguir discutiendo después, ¿eh? Sí, ok. Escucha, para la cuestión de los X, entonces tú hizo una clasificación muy interesante, entonces, y creo que tú mencionó después, porque mi pregunta cuando la clasificación de tu diferente, quiere decir que tu muestra completa, ¿verdad? Ajá. Entonces, entonces ¿cuál es la relación entre los diferentes clases y los X que tú detectas? Ah, ok. A ver Mencionó que si te todos... refieres... Sample. A ver, un poquito más adelante. Essas clases, ¿te refieres? Sí. Exacto, exacto. Essas clases son a partir del análisis de subestructuras en el óptico, ¿sí? Sí. Entonces, porque es lo que, vamos a decir, más fácilmente podemos hacer para la parte más externa, ¿no? Del cúmulo. Y por otro lado, la parte de rayos X normalmente está dentro de R500, ¿no? Y en la literatura la gente ha intentado mucho que se coincida una cosa con otra, ¿no? Es decir, si un cúmulo es subestructurado en el óptico, tiene que ser subestructurado en rayos X y viceversa, ¿no? Si no es, ¿no? Y no, y en verdad no es tan fácil hacer esa relación directa, porque estamos hablando de estructuras que pueden estar más externas o más internas, ¿no? Y subestructuras que tienen gas o no tienen gas. Eso va a afectar de forma diferente en el óptico en rayos X. Entonces, esa clasificación es exclusiva para la parte externa. Y justamente en el artículo estamos discutiendo cuál es la relación de ella con la más interna. Entonces, sí, hay sistemas que están relajados externamente, pero internamente están en un proceso de colisiones ahí, de fusiones. El propio 1644 que les comentaba, ese, por ejemplo, tiene esa subestructura importante aquí en la parte interna, pero externamente no tiene muchas subestructuras, es un cúmulo relativamente tranquilo, ¿no? Es un cúmulo de tipo P, ¿no? Entonces, no es un considerado subestructurado. Pero si vemos en rayos X, vemos que, pues sí, tiene um processo dinâmico aí de acreção, não, dessa subestrutura bastante importante. E isso já está um tanto estudado na literatura sobre esse cúmulo em especial. Então, é decir, lo que estamos argumentando é que não podemos dizer que o cúmulo é subestruturado simplesmente utilizando o óptico ou los rayos X. No, en verdad hay que combinar las informaciones para entender de forma completa el estado dinámico de los sistemas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, quiere decir que tú mostró para la clasificación, entonces no esa clasificación es del óptico. X. Sí, esa es del óptico. Entonces, esa la comparamos después con la clasificación que se obtiene de los rayos X. ¿Sí? Es una otra clasificación, es decir, justamente ese es el argumento. No podemos decir que el cúmulo es subestructurado solo con informaciones en el óptico o solo con informaciones en rayos X. ¿No? Hay que decir, en la parte externa el cúmulo es subestructurado
Y eso se ve a partir del óptico. En la parte interna, el cúmulo es o no es subestructurado a partir de lo que se ve en rayos X, por ejemplo. ¿Sí? Ok, yo entiendo ahora. ¿Tú puedes después rápidamente hablar de ese radio relic? Porque yo no conozco muy bien el asunto. Ok, muy bien. Bueno, lo que llamamos de reliquias radio son estructuras que se detectan por la radiación síncrotron, ¿no? En radio y que no están asociadas a una galaxia específicamente y ni están concentradas en el núcleo, en el mero core del cúmulo, ¿sí? Entonces, es decir, son remanentes probablemente de chorros y de lobos de galaxias que ya no se puede identificar directamente a qué galaxia pertenece, ¿no? Un ejemplo son, por ejemplo, esa figura aquí. En rojo tenemos la emisión síncrotron, ¿no? Tenemos radio aquí, ¿no? Y, por supuesto, hay estructuras en forma filamentaria que se pueden asociar a chorros y lóbulos, ¿no? Pero hay unas manchas aquí que ya no están asociadas a nada específicamente, ¿no? Esas entonces son remanentes, son reliquias, probablemente de interacciones entre galaxias activas y su medio intracumular, ¿no? En el pasado, ¿no? Que se quedaron ahí como reliquias, ¿sí? Wonderful. Esa imagen es increíble. Sí, Entonces, sí. ¿tiene una interacción entre rayos X aquí y el reliquia, que decir, desde el punto de vista observacional? Porque parece que donde que tiene rayos X no tiene reliquia radio. Pues eso varía un poquito, pero sí que hay una relación, porque lo que, vamos a decir, disipa o distorsiona lo que en algún momento fueron lóbulos de galaxias activas, ¿no? Es el medio intracumular, ¿no? Es todo el movimiento ahí del sistema y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a decir que cuando hay reliquia es algo más disperso realmente, ¿no? Pero no necesariamente está fuera. En ese caso específicamente se ve un tanto fuera aquí, pero puede estar completamente dentro de la zona que se detecta rayos X. ¿Sí? Y la fuente importante en B, que es... Aquí en B. Bueno, G1, G2 y G3 son las tres galaxias que son las de primer rango de ese sistema, ¿no? Y las galaxias, las otras aquí son que tienen, no recuerdo muy bien, pero son las que tienen algo asociado a la emisión en radio, ellas mismas, ¿no? Fuentes puntuales, ¿no? Entonces pueden, por ejemplo, essa galaxia aí, por exemplo, pode estar associada a esse chorro aqui. A galáxia B pode estar associada a esse que é wide, é narrow angle tail, por exemplo, né? NAT, não? É decir, parece ser que são dois chorros que foram como que curvados aí por el movimento da galáxia nesse meio, não? Então, sim, o B representa a galáxia que provavelmente é la responsable, vamos decir, por essa emissão radio aqui desses chorros, ¿sí? En forma de NAT, ¿no? Narrow Angle Tail. ¿Sí? Ok, sí, muy impresionante esta imagen. Sí, sí, está en ese artículo de G 2020 y está bien interesante el artículo. Sí, sí. Entonces, pero ahora yo entiendo tu punto cuando tú estás diciendo que es mucho más complicado que el modelo que habíamos antes, posiblemente la formación de esa estructura. Ok, pues para mí, muchas gracias. De nada, Roger. Ok, gracias. Quizá ya para terminar, Johan tiene un comentario, no sé si guste poner su micrófono. Hola, doctor César. Gracias. Hola, Johan. Sí, tengo una pregunta. Es que me causó curiosidad. Hace ratito mostró una imagen en rayos X de un cúmulo que habíamos clasificado como tipo P en el óptico, ¿no? Ah, sí, creo que era, sí, el 1644. Eso, entonces en el óptico parece regular, ¿verdad? Pero al observarlo en rayos X, pues hay como una distorsión en la luminosidad, ¿no? Del medio intracumular.
Ajá. ¿A qué podría deberse un subestructuramiento interno? Porque es que ahí ya no estamos hablando de subestructuras como las tipo S o las tipo M, ¿no? Ahí estamos hablando de algo muy interno, como dentro de la R500, ¿no? Aquí, Ujú. entonces mi pregunta es que si ese subestructuramiento interno significa que hay dos pozos de potencial del cúmulo, o si uno de esos pozos de potencial podría ser causado solo por una galaxia muy masiva que esté generando pues esa distorsión y Ok, realmente... no es eso, Johan, que sean más de un pozo. Obviamente el pozo de potencial no es necesariamente algo regularcito, ¿no? Él puede tener, justamente si el cúmulo tiene subestructuras, el pozo tiene, vamos a decir, como él representa esas distorsiones, ¿no? De las subestructuras. Pero básicamente es lo siguiente, el argumento que tenemos principal es que la información de óptico y de rayos X muestran no solamente espacios diferentes, es decir, uno es más externa en el cúmulo y otra más interna, como también tiempos diferentes, ¿no? Sabemos que el gas tiende a como es colisional, tiende vamos a decir, como que moverse Relajar más más rápido. rápido. Ajá. Sí, tiende a evolucionar más rápido. Entonces, estamos hablando de una estructurita aquí que pasó por aquí y provocó distorsión en ese sistema, ¿no? En su gas, en la parte bien interna. No necesariamente gravitacionalmente, esse subsistema é massivo e vai generar uma distorção em termos do potencial e da distribuição de galáxias. Pero sí en términos de temperatura del gas y las presiones ahí asociadas a gases de diferentes temperaturas, eso sí va a afectar esa parte interna, ¿no? Que es donde está más concentrado el gas. Entonces, es decir, hay que considerar también los tiempos diferentes, ¿no? Hay que estimar cuál es vamos a decir, el probable tiempo de colisión de esa estructura, ¿no? Esa estructura probablemente vino de abajo y pasó por aquí, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hace que fue incorporada y cuánto tiempo que tomó para hacer ese camino, ¿no? Eso probablemente es algo relativamente más rápido en términos del gas, ¿no? Pero en términos de la dinámica, eso va a afectar al sistema como un todo en un tiempo mayor. Entonces, por eso es tan complejo el caso, ¿no? Porque hay que considerar no solamente la posición en el cúmulo, como también el tiempo en que ocurrieron cada una de esas acreciones y fusiones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor César. Solo que no sé hasta qué punto entonces sea necesario dividir ahí los conceptos de subestructuramiento interno con perturbación interna, porque, no sé, es decir, si yo pienso en un sistema que ya tenga, por ejemplo, unas isofotas de rayos X como esas que están dibujadas ahí en 1644, pues se ve como un sistema muy regular, ¿no? Cualquier grupo de trabajo en rayos X o en óptico, pues podría clasificar ese cúmulo como algo muy regular, No. pero no sé si sea correcto decir que tiene un subestructuramiento interno o si solamente está perturbado su medio intracumular. Ok, las líneas de contorno aquí son las líneas de la luminosidad, ¿no? Del gas ahí, ¿no? Y los colores que están por detrás es el mapa de temperaturas, ¿sí? Entonces, realmente en los mismos rayos X también no es tan obvio que vas a encontrar subestructuras en primera aproximación tomando solamente la luminosidad en rayos X, ¿no? Si tomáramos solamente la luminosidad en rayos X, pues veríamos que hay una subestructurita aquí, ¿no? Está bien, ¿no? Pero no parece estar deformando aquí el medio intracumular. Pero solamente con la información de las temperaturas es que nos quedó claro que había ese tipo de proceso pasando ahí. Ahora, cuando dices perturbación y subestructura, bueno, en verdad,
es complicado el término que definir cómo vamos a utilizar los términos, pero en primera aproximación es lo mismo, ¿no? La subestructura es una perturbación, ¿no? En términos generales. Ahora, podemos utilizar el término perturbación para decir si esa cuestión temporal, ¿no? Si la subestructura afectó, perturbó por ejemplo, el medio intracumular, y si perturbó la galaxia central, ¿no? La de primer rango. Entonces, ahí hay detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, Sí, vamos a decir, cada sistema es bastante complejo, sí, realmente. yo me refería como a una subestructura, como un conjunto de galaxias internamente, o sea, como que Ah. internamente hay efectivamente unas galaxias ligadas que no están dispersas pues en el core, por decirlo así. Prácticamente R500 es Bueno, el hay core. galaxias asociadas a esa subestructura, ¿eh? Ah, ya ¿Sí? entiendo. Sí, porque ¿Sí? pues Nada podría más que en el óptico no es posible separarlas muy bien. Ajá. Sí, solo quería hacer la distinción como entre la subestructura y la perturbación al gas como tal, ¿sí? Ajá. O sea, porque no sé si podría haber una perturbación por ahí en el gas sin que ahí necesariamente justo haga match con una subestructura en el óptico. Sí, hay perturbaciones en el gas que son, por ejemplo, los frentes fríos, los frentes de choque, ¿sí? Y normalmente están asociados, por ejemplo, es que en pequeña escala es una acreción, pero puede ser una fusión, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, cuando hay acreciones, a veces ya se disipa, ya se mezcla el gas, pero queda un frente, por ejemplo, ¿no? Ese es un frente frío, ese es típicamente un frente frío. Los frentes fríos suelen producir algo en el centro que llamamos de sloshing, es una estructura medio espiral. Entonces, vamos a decir, no hay tiempo para entrar en cada uno de esos detalles, pero sí les garantizo que es muy complejo, hay mucho que estudiar de cada uno de esos sistemas sobre esas propiedades todas, ¿no? ¿Ok? Ya. Vale, doctor César, muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, pues muchas gracias, César, por la charla tan interesante. Un aplauso de nuevo. Gracias por las respuestas. Gracias. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos su asistencia tanto a los profesores como a los estudiantes y vamos a tratar de mantener estos coloquios alrededor de cada mes o cada 3 semanas aproximadamente. Sí. Muchas gracias a todos por asistir. Ok, solo para concluir, Lucero, si hay alguna pregunta que quedó pendiente, me pueden hacerla directamente más tarde, por supuesto. Sí. ¿Ok? Sí, por correo está el contacto, sí. Pues Ok, muchas gracias. muchas gracias a Muchas todos. gracias y que tengan Gracias, un buen día. Lucero. Igualmente. Hasta luego.